Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Nuevamente damos las gracias a nuestro Dios porque nos permite seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, seguir enseñando la palabra de nuestro Dios. Que Dios les siga bendiciendo. Estamos nuevamente en este miércoles, primer miércoles del mes de marzo. Así es que esperamos en Dios que Dios nos siga ayudando para que pronto podamos retornar a la normalidad. Que Dios siga bendiciendo su iglesia en esta faz de la tierra y que su iglesia siempre mantenga su fe a pesar de las circunstancias en las cuales vivamos. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar dos cantos que usted y yo ya conocemos y después vamos a estudiar una enseñanza que no es nueva, pero en estos medios ahora, en este miércoles sí va a ser nuevo, porque es un nuevo estudio que usted va a escuchar, que usted va a recibir, siempre con el propósito de edificar nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das de poder, Señor, pedirte, poder acudir a ti, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes, nos sigas bendiciendo, nos sigas alimentando con tu palabra, Señor. Sabemos la necesidad que cada uno de tus hijos tiene y que esta necesidad, Padre, solamente tú la puedes suplir. Y es por eso que nos ponemos en tus manos siempre para que como iglesia sigamos haciendo tu voluntad, Padre. Ayuda a mis hermanos donde quiera que estén, Padre, en este mundo, Señor. Ayuda a aquellos que por alguna razón su fe ha sido débil o está débil. Ayuda a aquellos, Padre, que se han apartado para que puedan retornar, Señor. Ayuda, Señor, también a aquellos que están fuertes, Señor, para que sigan adelante, sabiendo que somos un cuerpo, Señor, que nos necesitamos unos a otros y que debemos de orar unos por otros, Padre. Sabemos la importancia de ello. Y es por eso que nos ponemos en tus manos, Señor, para que en este nuevo estudio que vamos a enseñar, que vamos a aprender, Señor, seas tú que nos guíe y nos ayude, Señor, para que podamos edificarnos con tu palabra siempre, que es el propósito por el cual enseñamos y se nos enseña, Padre. Y también te pedimos, Señor, por estas alabanzas que vamos a entonar en tu nombre, que tú las recibas como un olor fragante. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Estos dos cantos es del librito negro que usted y yo ya conocemos, ¿verdad? Y vamos a cantar el número 128. El número 128 tiene como título El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Porque pues usted y yo sabemos que la Escritura nos enseña y nos dice que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y vamos hacia un lugar mejor que lo que vemos aquí. Así dice el canto. Por favor, si usted tiene un libro de cantos o si ya lo sabe, por favor, cante juntamente conmigo. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Hoy no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar,
No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Amén. No puede el mundo ser mi hogar, dice el canto, porque en gloria tengo mi mansión. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, que tenemos una mansión en el cielo, no hecha de manos, ¿verdad?, humanas. Pero para irnos a ese lugar es necesario estar preparados. Algunas veces pasamos por situaciones en el mundo difíciles. Algunas veces pareciera que en nuestra vida como que Dios estuviera lejos, como que nos ha dejado, como que se ha apartado. Pero déjeme decirle una cosa. Jesús, cuando mandó a sus discípulos en Mateo 28, Él les dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Cristo dijo una verdad, porque Él mismo era y es la verdad. Él no miente. Entonces, Él está siempre con aquellos que le hemos obedecido. Pero sí, algunas veces pensaríamos o pensamos, cuando estamos en momentos complicados de la vida, difíciles, que Dios se ha apartado de nosotros, pero no. Hay un canto que dice: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Recuerde que el apóstol Pedro dice que echar en Él todas vuestras preocupaciones, todas vuestras ansiedades, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Él siempre va a tener cuidado de nosotros. El canto dice así: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés en tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en todo la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada,
fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Dice el canto, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. A Él. Bueno, vamos a comenzar a un estudio nuevo. Hemos terminado el estudio pasado del miércoles y hoy vamos a comenzar un estudio nuevo. Y este estudio es, como todos, muy importante. Muy importante para nuestras vidas, ¿verdad? Y este estudio tiene que ver con la escritura. La escritura. Hemos estado viviendo poquito más de un año fuera del lugar de reunión, ¿verdad? Y pues solamente usted y yo sabemos qué tanto contacto hemos tenido con Dios a través de las Escrituras. Sabemos nosotros que cuando hablamos de las Escrituras es hablar de Dios, porque Dios dejó todo el mensaje suyo para nosotros en las Escrituras. Y es por eso que quiero hacerle una pregunta. En todo este tiempo que usted ha estado fuera del lugar de reunión, ¿qué tanto contacto ha tenido con las Escrituras? ¿Con qué propósito usted cuando lee las Escrituras lo hace? ¿Qué piensa? ¿Qué busca? ¿Por qué quiere leer? ¿Qué piensa encontrar? Pero volvemos nuevamente a la pregunta, ¿cuánto tiempo usted abre la Biblia? ¿Cuántos días de la semana? Porque algunas veces tenemos toda la semana fuera, de domingo a domingo, y algunos ya lo hemos hecho por más de un año. Pero el hecho de que estemos fuera, fíjese, el hecho de que estemos fuera del lugar de reunión no significa que no podamos seguir manteniendo el contacto con Dios. Podemos seguirlo teniendo. La fe, si permaneció, debe de haber aumentado. ¿Por qué? Porque entre más mantenemos nuestra fe, mientras más estamos en este mundo, siempre el contacto con la Escritura nos va a ayudar. Y es por lo cual tenemos que aprender a tener contacto con las Escrituras. Mire, un cristiano tiene dos vías importantes para adquirir conocimiento. Recuerde que cuando estamos hablando de este conocimiento, estamos hablando de un conocimiento bíblico, espiritual, que nos ayuda a acercarnos a Dios, que nos ayuda a mantenernos cerca de Dios, pero que también nos ayuda a cuidar nuestra salvación. Porque déjeme decirle que si usted
no hace lo que la Biblia enseña, entonces está descuidando su salvación. Por eso, como decíamos, ¿verdad? Hay dos vías muy importantes con las cuales el cristiano adquiere conocimiento. Número uno es aquel conocimiento que va adquiriendo cuando es enseñado por la palabra en el lugar de reunión. Regularmente en el lugar de reunión tenemos 3 enseñanzas. El del domingo, más el miércoles, que son 4 enseñanzas. Entonces, regularmente, usted como hermano en Cristo que se reúne va a recibir un conocimiento de la Escritura en esta área por alguien que Dios ha preparado para instruirle, para edificarle, para que tenga más conocimiento de su fe, cómo se desarrolla su fe, cómo crece su fe, qué es lo que hace. Ese es un conocimiento. Pero ese conocimiento le va llevando a usted a adquirir cierta madurez. Cierta madurez. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña, que la fe que nace tiene que crecer. Y cuando ya crece en ciertas áreas, dice, debe mostrar esos cambios. Sabemos nosotros que cuando obedecimos, desde ese mismo momento, ¿verdad?, comenzaron los cambios. Es por eso que el apóstol Pedro dice que para que nosotros crezcamos en esa nueva fe, nosotros primeramente tenemos que desear, como dijo el apóstol Pedro, desear el alimento espiritual. Desear el alimento espiritual, dice el 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, desear como niño recién nacido el alimento espiritual no adulterado, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, que nuestra fe crezca, y para ello necesitamos reunirnos, porque ahí vamos a ser instruidos cómo desarrollar esa fe. Número 2, necesitamos aprender a estudiar la Escritura personalmente en nuestra casa. Necesitamos aprender a estudiar las Escrituras personalmente en casa. Y para ello es necesario que nosotros, ¿verdad?, busquemos el tiempo, el día, la hora en la cual vamos a estudiar. Pero también es importante saber que esto es una necesidad para que nuestra fe crezca. Una necesidad, es un alimento que el alma necesita para estar fuerte, para estar preparado o preparada, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, usted ya se escapó de él, ahora el enemigo quiere hacerle caer. Pero para que usted no caiga, usted necesita tener contacto personal con las Escrituras en la semana. Imagínese que si usted no se reúne el miércoles, un ejemplo, estamos hablando de 6 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 6 días. Si en esos 6 días usted no estudia las Escrituras, imagínese, ¿verdad? Su alma no fue alimentada. Por lo tanto, está débil. Entonces, se necesita, ¿verdad?, un tiempo, una hora y un día. Pero también es importante que cuando usted va a estudiar, piense antes qué libro de la Escritura usted va a estudiar. Y cuando decimos qué libro, porque la Biblia, aunque es un solo libro, recuerde, hermano, hermana,
que son 66 libros en la Biblia. Y que cada libro tiene un propósito. Que cada libro tiene un mensaje. Entonces es importante. Piense qué libro va a leer. Piense, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a leer? ¿Por qué? Porque algunas veces solamente quizás abremos la Biblia, comenzamos a leer, pero sin un propósito. Y hay que pensar que cuando vamos a leer la escritura es con un propósito. Ejemplo, si usted quiere saber cómo Dios me puede ayudar en mi carácter, entonces usted tiene que leer ciertos libros que hablan sobre el carácter. Si usted quiere leer acerca de, quiero conocer cómo yo puedo hablarles a mi familia de Cristo, usted tiene que estudiar lo que Cristo le enseñó, y lo que usted obedeció de Cristo, y eso mismo va a enseñarles. Hay muchas cosas, por eso es importante el propósito por el cual la escritura debe de estudiarse. Sabemos de que cada vez que uno lo estudia, uno puede ir fortaleciendo su fe. Pero vamos poco a poco a descubrir cuáles son los propósitos en que en la Biblia encontramos y que debemos de analizarlo muy bien cuando los vamos a leer. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos enseña, ¿verdad?, algo muy importante. ¿Cuándo debemos de leer la Biblia? ¿Cuándo debemos de leer la Biblia? Deuteronomio 17:19. Y dice, y lo tendrás consigo, lo tendrás contigo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra Biblia en la casa. En la casa. Sabemos que en los edificios donde somos instruidos hay muchas Biblias, porque algunas veces se nos olvida por X razón, ¿verdad? Y llegamos al lugar de reunión y pedimos que nos presten una Biblia, pero algunas veces la mayoría tiene Biblia en su casa. Por eso dice, y la tendrás consigo y leerás en el libro, en la Biblia, todos los días de tu vida para que aprendas. El propósito, para que aprendas. ¿Para que aprendas a qué? Pero fíjese aquí, lo leerás todos los días de tu vida. Déjeme decirle una cosa, hermano, hermana. Desde que usted y yo obedecimos, fuimos bautizados, de ahí en adelante se nos recomienda, se nos motiva a que en nuestros hogares leamos la escritura. Leamos la escritura. Olvidémonos de aquella palabra que el libro de Eclesiastés dice, tiempo, porque algunas veces quizás pueda decir usted que no tiene tiempo, que se le olvidó. Y hay cosas importantes que para nosotros no deben de ser ninguna justificación. No tengo tiempo ni se me olvidó. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de este alimento espiritual, lo aplicamos a la vida física. Y en la vida física cada ser humano sabe que necesita alimentarse. Porque de lo contrario, si no se alimenta, su cuerpo va a estar débil. Y uno lo siente. Entonces, en la enseñanza, en el estudio, cuando dice que lo leerás todos los días, ¿verdad? Es un alimento indispensable en la vida de un cristiano. Necesario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo peligroso y la escritura nos prepara cómo vivir en este mundo peligroso.
nos prepara cómo enfrentar a este mundo peligroso. Nos prepara para saber que hay muchos peligros. Entonces es importante que no olvidemos que la Escritura tiene varios propósitos por el cual se debe de leer, ¿verdad? Y Moisés le explica y le enseña al pueblo judío, ¿verdad? Cuando leas este libro es para que aprendas. Y aquí dice 3 cosas que uno tiene que aprender. Número 1, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Ahí dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Es interesante que cuando uno estudia esta palabra temer, esta palabra se le está dando a aquella persona que ya cree en Dios. ¿Por qué? Porque Romanos dice que aquellos que viven en pecado no tienen temor de Dios. Y la palabra temor en este aspecto es una palabra que algunas veces pues la agarramos por el lado suave, como aquello que es mostrar respeto a Dios, mostrar reverencia a Dios, mostrar obediencia a Dios. Sí, tiene que ver mucho en esas cosas, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, que al pueblo judío se le enseñó a través de los ejemplos de manifestación poderosa de Dios y la enseñanza de exhortación que el pueblo recibía antes de entrar a la tierra prometida. Que deberían de hacer las cosas correctas, porque si no las hacían, si no cumplían con los mandamientos que Dios les mandaba, ellos podían ser castigados. Y fíjese que es importante eso, ¿verdad? Entonces, algunas veces la palabra temor tiene que ver con miedo. Miedo de lo que Dios nos puede hacer por no hacer su voluntad. Quizás no en esta vida, pero ¿qué en aquella? Sabemos que en el Nuevo Testamento nos dice el Señor, apartado de mí nunca nos conocí, hacedores de maldad, dice. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando fui forastero no me recogiste. Entonces, siempre esas palabras están dirigidas a aquella persona que cree. Por eso dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. Vamos a verlo, por favor. Estamos leyendo el propósito, los propósitos. Cada uno de las escrituras que leemos, cada uno de los textos siempre debe tener un propósito, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículos 7. Dice la escritura así. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor. Mire, ustedes se acuerdan, ¿verdad? En el libro de Números, capítulo 16, cuando hubo un problema grave en el pueblo de Israel. Y digo grave, ¿verdad? Porque sucedió algo terrible a ese pueblo que no obedeció a Dios. Y es en la rebelión de Coré. Usted sabe lo que sucedió allí, ¿verdad? Sabemos la mayoría que estudiamos la Biblia lo que sucedió. Que Coré se apoderó de algo que no era correcto. Y por haber hecho esto algo que no era correcto, fue castigado juntamente con sus cómplices. ¿Y de qué manera fue castigado? Dice la Biblia que la tierra
se abrió y se los tragó. Números 16, versículos 32 al 33. Y se abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, dice el versículo 34, que estaba alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos. Se asustaron también. Comenzaron a temer a Dios más, porque Dios es un Dios de poder. Y podemos ver muchos ejemplos de eso. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira? Que habían prometido cuando vendieron la propiedad dar a los apóstoles para la ayuda de la iglesia, y dice la Biblia que ellos mintieron a Dios. Y mintieron a Dios y ambos fallecieron. Y dice la Biblia que el pueblo tuvo temor, la iglesia tuvo temor. Hechos capítulo 5, versículo 11. El pueblo tuvo temor. Entonces, cuando leemos la escritura, hay que estudiar con un propósito. ¿Para qué yo quiero aprender esto? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Sabemos que la escritura nos ayuda. Sabemos que la escritura nos corrige. Sabemos que la escritura nos reprende. Pero también sabemos que la escritura nos prepara para ser mejores personas espirituales. Eso es lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir y preparar. Entonces, ¿con qué propósito le está diciendo Moisés al pueblo que cuando lea las escrituras piense en esto? Piense en esto, ¿verdad? Piense en el temor de Dios. Si ya nos comprometimos a obedecer, tenemos que tener cuidado cuando desobedecemos a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos engañar. Otro propósito, para que guardes todas las palabras de la ley de Dios. Dice, son tres propósitos. Primero, a temer. Segundo, guardar. Guardar. Es decir, mantener siempre en nuestra mente y nuestro corazón ese conocimiento que Dios nos da de su palabra. David decía, en mi corazón yo guardo tus dichos. Es decir, guardar la palabra de Dios. Tarde que temprano uno la necesita. La va a necesitar. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo que fue instruido en su casa. Cuando estuvo fuera, se acordó. Entonces también nosotros, ¿verdad? Es importante que no se nos olvide la importancia de la lectura de la palabra de nuestro Dios. ¿Y para qué? Para que los pongas por obra. Eso es lo que dice el versículo 19. Para que guardes la ley, para que temas a Dios, para que los pongas por obra. Es decir, para que pongas en práctica lo que lees. Porque si solamente lo lees sin ponerlos en práctica, simplemente se convierte en un conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor lo edifica. Entonces, cuando leemos la escritura, tiene que ser con un propósito. De que lo que vamos a estudiar nos va a ayudar para mejorar nuestra relación con Dios. Por eso, como decíamos de un principio, ¿verdad? La escritura, ¿verdad?, nos enseña cómo acercarnos a Dios, pero también la escritura nos enseña cómo mantenernos cerca de Dios. Y esto es haciendo su voluntad. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor,
entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es obediencia, obediencia, es practicar los mandamientos que Dios nos manda. Hace poco acabamos de terminar los miércoles un estudio basado en la pregunta que Cristo le hace al apóstol Pedro en Juan capítulo 21, versículo 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, le dice ahí, pero le hace una pregunta y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde que sí, guarda mis mandamientos, Juan 14, 15, ¿verdad? Porque si decimos que conocemos la Biblia y no guardamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos. No practicamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos. Este estudio lo vamos a continuar, primero Dios, en el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Que Dios siga bendiciendo su vida, hermano, hermana, y que Dios nos siga ayudando. Oremos unos por otros en nuestro hogar, pero pongamos en práctica, pongamos por obra la importancia de lo que es para nosotros un estudio personal en nuestro hogar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder, Señor, estudiar tu palabra, de poder comenzar este estudio. Esperando, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, para poder seguir creciendo y haciendo tu voluntad en este mundo, Padre. Perdona nuestras faltas si sabemos algunos que hemos fallado en esto, Señor, en la obediencia del estudio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para ser fuertes, para ser más fieles en ese estudio personal de la palabra de nuestro Dios, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.